¿Cómo están, amigos? En esta ocasión continuamos con el estudio de las propiedades de los logaritmos. La propiedad número 4 nos indica que si tenemos nosotros un logaritmo en base b de a, es igual al mismo logaritmo siempre y cuando la base y el argumento sean elevados a una misma potencia. Tenemos nosotros acá un ejemplo, logaritmo en base 4 de 5. Si yo tanto a la base y tanto al argumento les elevo a la misma potencia, el logaritmo no se afecta. Que yo puedo poner logaritmo en base 4 al cuadrado del argumento 5 elevado al cuadrado, ese logaritmo no se afecta. Vamos con el segundo ejemplo, logaritmo en base m de 6x menos 1. Si tanto a la base y tanto al argumento les elevo a la misma potencia, el logaritmo no se afecta. Que yo puedo ponerle elevado a x menos 1 y m también elevado a la x menos 1. Vamos con el último. Tenemos un logaritmo en base 9 de raíz cuadrada de 5 menos 4x. Si a la base y al argumento les elevo a una potencia y siempre y cuando sea la misma, este logaritmo no afecta. Continuamos con la siguiente propiedad. La propiedad número 5 me indica que si yo tengo un logaritmo en base b de a, este mismo logaritmo yo lo puedo expresar con otra base, logaritmo en base a sobre logaritmo en base a. ¿De quién? De el argumento original sobre la base original, ¿sí? Nuevamente repito, este logaritmo en base b de a, si yo lo quiero expresar en otra nueva base, se convierte en una división, ¿sí? Logaritmo en base a de a sobre logaritmo en base a de b. Tenemos nosotros acá unos ejemplos. Me piden que un logaritmo en base 4 de 8 lo exprese en un logaritmo en base 6, que de acuerdo a la propiedad número 5 nos quedaría logaritmo en base 6 de 8 sobre el logaritmo en base 6 de 4. Vamos con el segundo ejemplo. Tenemos logaritmo en base x menos 5 de y menos 5. Me piden que expresen un logaritmo en base 8, quedándonos de la siguiente forma. Logaritmo en base 8 de y menos 5 sobre logaritmo en base 8 de x menos 5. Vamos con el tercer ejemplo. Tenemos logaritmo en base m de 4p menos 2q elevado al cubo. Me pide expresar ese logaritmo en una base 3, quedándonos de la siguiente forma. Logaritmo en base 3 de 4p menos 2q elevado al cubo sobre logaritmo en base 3 de m. Sexta propiedad. Para la sexta propiedad, el logaritmo en base b de a es equivalente también a 1 sobre logaritmo en base a de b. Si continuamos con la resolución de estos ejemplos, este logaritmo en base 4 de 5 también es igual a 1 sobre logaritmo en base 5 de 4. Vamos con el segundo ejemplo. Logaritmo en base 3 de 7y menos 2 al cubo. Expresando con esta propiedad número 6, este logaritmo nos quedaría como 1 sobre logaritmo en base 7y menos 2 al cubo de 3. Vamos con el tercer ejemplo. Logaritmo en base
2n menos 1 de 4y al cubo. Este logaritmo también es equivalente a 1 sobre logaritmo en base 4y al cubo de 2n menos 1. En otras palabras, esta propiedad me indica que la base y el argumento pueden cambiar de posición siempre y cuando se invierta 1 sobre el cambio de base y argumento. Vamos con la propiedad número 7. Para esta propiedad número 7 es llamada también propiedad o regla de la cadena de logaritmos. Si ustedes pueden observar cuál es la característica principal aquí. Si tenemos un logaritmo en base b de a multiplicado por un logaritmo en base a de b multiplicado por un logaritmo en base b de c multiplicado por un logaritmo en base c de d, esto es igual a un logaritmo en base b de d. Si ustedes revisan, si el argumento después se convierte en base, el argumento se convierte en base, el argumento se convierte en base de un producto de logaritmos, toda esa multiplicación de logaritmos es equivalente a logaritmo en base b de d, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos, miren, logaritmo en base 2 de 4. Acá tengo multiplicado por un logaritmo en base 4 de 7, multiplicado por un logaritmo en base 7 de 9. ¿Cómo? La base, el argumento es igual a la base, el argumento es igual a la base y se están multiplicando todos los logaritmos. Esta multiplicación es equivalente a logaritmo en base 2 de 9. Vamos con el segundo ejemplo. Logaritmo en base 3 de x menos 1 multiplicado por un logaritmo en base x menos 1 de 4 multiplicado por un logaritmo en base 4 de 8x menos 3. El argumento es igual a la base. El argumento es igual a la base. Como se están multiplicando estos logaritmos, el resultado del producto de estos logaritmos es igual al logaritmo en base 3 de 8x menos 3. Si ustedes revisan, miren, la base original y el último argumento se simplificarían a un solo logaritmo, ¿sí? Vamos con el tercer ejemplo. Logaritmo en base 2x menos 3 de 5x menos 1 multiplicado por un logaritmo en base 5x menos 1 de raíz cuadrada de 7 menos 2m. El argumento es igual a la base, entonces al multiplicar estos dos logaritmos nos quedan logaritmo en base 2x menos 3 de raíz cuadrada de 7 menos 2m.